workshop denominado Teachable Machine. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea de este workshop? Es tratar de explicar cómo las redes neuronales pueden identificar imágenes, cómo funciona esa detección, ese reconocimiento de imágenes, y adicionalmente, cuáles son las herramientas que hoy en día se utilizan. En especial Teachable Machine, diseñado por Google, que es la que nos permite crear soluciones bastante rápidas. ¿Sí? Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos en esta imagen es unas fotografías que nos permiten mostrar cómo están las neuronas conectadas. ¿Sí? Aquí tenemos una neurona, tenemos otra neurona. Estas neuronas tienen conexiones entre sí. Esas conexiones se denominan conexiones sinápticas. Tenemos por millones en nuestro cerebro y sucede la magia que nos permite identificar imágenes, reconocer a personas, nos permite tomar decisiones, nos permite identificar sonidos. La pregunta es cómo funcionan y cómo podemos replicarlas. ¿De acuerdo? Entonces, dando una imagen un poquito más cercana, ¿qué es lo que notamos? La zona que se dedica a la parte visual está ubicada en esta parte del cerebro, es decir, en la parte de atrás. Y lo que notamos es que existe transmisión de información entre neuronas. En realidad, las neuronas no están conectadas entre sí, es decir, no hay una unión física, están un poquito separadas, pero se envía información entre ellas por medio de elementos químicos que se denominan neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, una neurona conversa con la otra enviando esta información. ¿Qué más podemos notar? La neurona está compuesto o tiene esta estructura. Tenemos las dendritas que están acá, el centro que se denomina neurona, y lo que tenemos para acá es una extensión de la célula denominada axón, que es la que nos permite comunicarnos con las otras neuronas que se encuentran dentro de la estructura del cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Este axón, como les decía, no hay una conexión física, pero sí una conexión bastante cercana entre ellas, como podemos ver aquí. Y lo que sucede es que cuando desea una neurona comunicarse con su vecina, lo que hace es envía un impulso eléctrico, ¿de acuerdo? Este impulso eléctrico viaja a través del axón, viene hasta donde está conectada la otra neurona, y son las moléculas neurotransmisoras las que permiten enviar la información, y en el lado de la neurona receptora son las que van recibiendo esos neurotransmisores. Y es así como se transmite la información de una neurona a otra. ¿Sí? Esta es digamos, la motivación de la creación de las neuronas que conocemos en inteligencia artificial, y es por eso que viene su nombre. Ahora, si esto tenemos en el funcionamiento biológico, ¿cómo lo replicamos ya utilizando la parte de, entre comillas, neurona artificial? Hacemos algo similar. Nosotros tenemos acá la entrada de información, ¿de acuerdo? Esa entrada de información viene hacia un proceso por medio de los pesos, en donde esa entrada de información se conectan entre sí por medio de los pesos, se produce una multiplicación, digamos, una suma de cada peso por cada una de los parámetros de entrada, que se denominan como features, características, y luego la salida de esto pasa por una función de activación que puede conectar hacia la siguiente neurona. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, es algo un poquito similar. Ahora, ¿qué es lo que se ha notado en este comportamiento cuando trabajamos exclusivamente con imágenes? Aquí tenemos el análisis biológico de unas neuronas como tal cuando detectan ciertas imágenes. ¿Y qué es lo que se nota? Resulta que algún grupo de neuronas se activan, es decir, sienten mayor excitación cuando reciben por medio de su aparato visual, por ejemplo, estas líneas con esa orientación, ¿sí? Es decir, hay un grupo de neuronas que se activan cuando perciben, por ejemplo, una línea vertical, una línea un poquito horizontal, una línea
con una forma específica y resulta que esas neuronas se agrupan entre sí. Es decir, aquí podemos ver estas neuronas que están acá, y los podemos ver que en realidad sí tienen una pequeña relación entre ellas, es decir, las neuronas que detectan, por ejemplo, estas líneas tienen un comportamiento, tienen un patrón, se están organizadas entre sí. Es decir, una parte del cerebro se dedica a reconocer ciertas partes de una imagen y esas a su vez las transmiten hacia otras neuronas. Esas neuronas que ya se activaron con esa información empiezan a producir patrones cada vez más complejos, hasta llegar al punto de poder reconocer un objeto, una persona, cualquier tipo de señal que se está buscando. Dicho de otra manera, el aparato visual es el que recibe la señal visual, la luz ingresa por acá, esta luz viene hacia las células, estas células son sensibles a la luz y lo que hacen es envían señales eléctricas al cerebro. Resulta que existen neuronas que, tal como vimos hace un ratito, las neuronas son sensibles a ciertos patrones pequeños. Hay un conjunto de neuronas que se activan cuando observan, por ejemplo, estas líneas. Eso lo comunica por medio de los neurotransmisores a otras neuronas que se encargan de reconocer patrones un poco más complejos que forman parte de estos patrones que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, un cuadrado, una T inversa. Y eso a su vez comunica con las siguientes neuronas que utilizando estos patrones pueden construir patrones cada vez más complejos. Entonces, el sistema visual utiliza una estructura que se conoce como estructura jerárquica, ¿sí? En donde va reconociendo, tal como podemos ver en la imagen, señales cada vez más simples al principio y cada vez se vuelven más complejas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué nos dice? Cuando nosotros tenemos una neurona que ya habíamos visto que se puede diseñar una neurona artificial, entre comillas, resulta que hacemos o copiamos ese comportamiento, es decir, vamos a conectar cada vez más capas para que vayan mezclando información entre ellas y puedan reconocer patrones cada vez más complejos. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros, o cómo se desarrollaron lo que es el deep learning como tal. Entonces, ¿se recuerdan? Aquí teníamos una neurona y lo que hacemos es a estas neuronas las vamos conectando cada vez con más neuronas, más neuronas, más neuronas, más neuronas que permiten ir reconociendo cada vez patrones más complejos al llegar al punto que me permita identificar objetos cada vez más complejos, nuevamente valga la redundancia. Entonces, el hecho de utilizar bastantes capas o más capas que se denominan como capas ocultas porque suelen ser bastantes, eso es lo que da en origen a lo que se conoce como Deep Learning. ¿Estamos? Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos bien? Sí. Ok, muy bien. Vamos a nuestro punto que era imágenes. ¿Qué es lo que pasa con las imágenes? Resulta que uno de los objetivos que hemos tenido en estas últimas décadas es tener la capacidad o tratar de buscar la posibilidad de que una máquina pueda reconocer una imagen como tal. Y desde hace algunos años atrás, desde el 2009 como tal, existe un concurso denominado ImageNet. Este concurso es abierto y trataba de buscar qué soluciones permiten reconocer mejor cada una de 1000 objetos diferentes dentro de un dataset bastante grande. Entonces, ¿qué notamos? Hasta el 2011, tenemos la tasa de error. Estábamos por un error más o menos del 30%. Al 2011 se bajó al 25%. Y resulta que en el 2012, que es la primera vez en donde se utiliza redes neuronales profundas, por lo que acabamos de ver, varias capas conectadas entre sí, la tasa de error se reduce de forma importante. A partir de eso se empieza a mejorar esa arquitectura. Es decir, si a las mismas redes neuronales se les agregan nuevas estrategias de mejora y cada vez vamos reduciendo la tasa de error. Si podemos observar, en el 2014 GoogleNet ya va entre el 5 y el 10%. En 2015 baja más o menos al 2.5%. Y en el 2017, que es el último año que se hizo este concurso, se baja aproximadamente al 2% de error. Y ya no se hizo más porque en realidad esos resultados ya son bastante aceptables. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál fue? Si ustedes se dan cuenta aquí, el paso grande que se dio es el uso de redes neuronales profundas. ¿Estamos? Ahora, ¿qué mejoras se hizo para seguir avanzando, no? Seguir bajando. Bueno, algunas de las aplicaciones nos permiten clasificar imágenes, que era lo que habíamos hablado del concurso anterior. Tenemos la detección de objetos. En detección de objetos quiere decir que no solo puedo reconocer como tal un objeto, sino puedo establecer la zona donde se encuentra el objeto. Eso se lo conoce como detección de objetos. Otro campo de estudio es lo que se conoce como segmentación, en donde yo puedo clasificar cada píxel de la imagen. Es decir, estos píxeles que están aquí pertenecen a un objeto, estos píxeles que están aquí pertenecen a otro objeto, estos píxeles que están acá pertenecen a otro objeto. Si se dan cuenta, en este yo reconozco toda la imagen, en este yo reconozco una zona de la imagen, en esta yo reconozco cada píxel de la imagen. Y lo último que tenemos es la segmentación, en donde no solo reconozco una categoría, por ejemplo, vehículos, por ejemplo, personas, sino que yo puedo identificarlas de forma individual, es decir, persona 1, persona 2, persona 3, o vehículo 1, vehículo 2, vehículo 3, que es lo que hoy en día se utiliza, por ejemplo, para la conducción autónoma y demás tipo de aplicaciones en este sentido. Tratar de reconocer a cada una de las instancias que se encuentran dentro de la ley. ¿Estamos? Ok. Ahora, una de las mejoras es la introducción de las redes neuronales convolucionales. ¿Sí? Es decir, no solo redes neuronales o no solo el deep learning como tal, sino que agregamos un nuevo término que se conoce como convolución. ¿Y cuál es la idea de agregar convolución en las imágenes? Veamos. Las imágenes como tal contienen información. Lo mismo pasa con los videos o incluso en algunos ejemplos donde tenemos series temporales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las imágenes están compuestas por píxeles, ¿sí? Y si no utilizamos convolución, es decir, solo utilizamos una red neuronal tradicional, lo único que hacemos es que tomamos todos los píxeles de la imagen y las hacemos como si fueran en un solo vector, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando yo pongo la imagen en un solo vector? Es decir, pongo un píxel al lado del otro, hago lo que es un solo vector, una sola línea y eso lo mando a la red neuronal. Resulta que perdemos información espacial. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos un gatito donde tenemos 65.536 píxeles. Acá tenemos el mismo número de píxeles, 65.536 píxeles, que son los mismos píxeles que están acá. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la información que ingresaría a la red neuronal, en realidad en esta imagen y esta imagen es exactamente la misma. Por lo que estamos perdiendo información. ¿Cuál es la información? La información es que los píxeles están relacionados con sus vecinos, tanto al un lado como hacia abajo y hacia arriba. Es decir, yo tengo información espacial que puedo aprovechar y que la pierdo si es que no utilizo convolución. Entonces, la idea de utilizar la convolución como tal es poder identificar la información espacial de la imagen. ¿Estamos? ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? La parte de la convolución, lo que tenemos aquí es básicamente cuando yo tengo una imagen, utilizo lo que se conoce como un filtro, un kernel como tal, y me permite reconocer características espaciales de la imagen. ¿Sí? Por ejemplo, veamos acá. Yo tengo un kernel que está aquí. Este kernel lo que hace es va barriendo toda la imagen, haciendo una operación que se conoce como convolución, y me permite detectar patrones. Por ejemplo, aquí de la imagen original me permite, por ejemplo, detectar bordes. ¿Sí? Luego en otra me permite, por ejemplo, detectar algún patrón específico. Por ejemplo, aquí la parte de las letras o la parte de las líneas verticales, se lo puede reconocer mucho mejor. Y esa es la información espacial que yo necesitaba. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo cuando, por ejemplo, tenemos una imagen a color. Ahí tenemos el filtro que se está utilizando, por ejemplo, un filtro en este caso, que me permite detectar esta zona de la imagen. Otro filtro que me permite detectar, por ejemplo, de la imagen que yo tengo aquí a color. Yo tengo esta zona que pertenece al color verde como tal. Lo paso por el filtro, hago el proceso de convolución y tengo una pequeña línea que me identifica que en el color verde, la zona que tengo aquí es donde se concentra ese color.
¿de acuerdo? Y lo mismo en el color, en el caso de acá, en cambio, está buscando un patrón que en este caso no reconoce. Pero, ¿qué es lo que podemos ver si sumamos los tres datos que tenemos y que estamos analizando? Empezamos a detectar patrones que, si recuerdan, son muy parecidos a lo que habíamos visto al principio, de lo que hacen las células, ¿sí o no? Es decir, las células también estaban buscando este tipo de patrones que me permiten, el kernel o el proceso de convolución me permite encontrarlos en una imagen. Entonces, el filtro lo que hace es me permite encontrar características especiales de la imagen y esas características especiales de la imagen, posteriormente, lo que hago es pasarlo a una red neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Veamos aquí. Lo que hacemos, una vez que reconocemos las características como tal, vamos a la primera zona de las neuronas que se van a especializar en encontrar patrones simples. ¿De acuerdo? Es decir, las primeras capas que están más cerca de la parte de convolución detectan patrones simples. Luego, vamos a las siguientes capas, utilizando estos patrones simples, empiezan a detectar patrones más complejos. Y esta información, cuando yo tengo más capas, las capas que se encuentran más a la derecha, empiezan a detectar patrones más complejos. Es decir, de cierta manera estamos copiando el funcionamiento del cerebro como tal, acá utilizando las redes neuronales convolucionales. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. Hay algunos procesos adicionales que se suele hacer, por ejemplo, la parte del pooling, que son estrategias para, obviamente esto se tiene que procesar, es una alta carga computacional. El proceso de pooling permite reducir dicha cantidad de información utilizando esta función que tenemos aquí, que es la más común. Y lo que básicamente me dice es, cuando yo encuentro un patrón, esa es la que voy a dejar pasar. Si es que hay algún patrón negativo, se queda en cero. ¿De acuerdo? Es decir, lo único que hago o lo que me sirve es para filtrar las activaciones que encuentran las neuronas. Y lo que encuentra negativo, es decir, cuando no detecta ese patrón, básicamente lo está descartando. Es exactamente lo mismo que estábamos analizando. ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces, a partir de ahí se ha desarrollado una estrategia para construir las redes neuronales convolucionales. Entonces, estrategia cómo trabaja. Yo tengo un proceso de convolución, voy al proceso de ReLU y luego tengo el proceso de max pooling y generalmente se va repitiendo, ¿sí? Es decir, voy, dependiendo de qué tan complejo quiero que sea la red, son procesos que van una a continuación de la otra, ¿ok? Luego viene el proceso de flatten, es decir, eso sí ya lo pongo en un vector de un solo array y luego va directamente a la red neuronal, que es la que permite detectar los patrones y mientras más compleja es la red o más grande, digamos, es el número de capas, permite reconocer este, características más complejas. ¿Estamos? Sí. Aquí tenemos un ejemplo. Habíamos dicho que en el 2012 el resultado era mucho mejor, es decir, que se hizo una mejora muy grande en el concurso que permite identificar objetos y ahí tenemos la arquitectura que ganó. Esa arquitectura, si se dan cuenta, es lo mismo que habíamos analizado. Tenemos capa 1 de convolución, ¿no es cierto? Normalización más pooling, eso va a la capa 2, es decir, a un segundo nivel, a un tercer nivel, a un cuarto nivel, a un quinto nivel, y luego se va a la red neuronal como tal, y eso permitió mejorar. Ahora, ¿qué notamos de interesante? En el proceso de entrenamiento permite que la propia red aprenda las características por sí misma. Es decir, el filtro que se utiliza lo aprende automáticamente la red neuronal convolucional, utilizando obviamente estrategias para ese objetivo. Y se ha intentado tratar de descubrir o tratar de entender cuáles son las características que busca. Bueno, veamos cosas interesantes. Aquí tenemos la activación en la capa número 1. Es decir, tenemos la red y estamos tratando de describir
¿Qué zonas de la imagen son las que activan las neuronas en la capa más cercana? ¿Sí? Es decir, en la capa más simple. ¿Qué es lo que notamos aquí? ¿Identifican algún patrón en alguno de ellos? Sí, no, se puede identificar por lo menos los grupitos que están ahí. Ahí. ¿Tienen algún patrón específico como tal, ya sea el color, ya sea un poquito la forma? Por ejemplo, acá notamos hay una relación entre ellos, por ejemplo, en el color, ¿no es cierto? Y parece que detecta una pequeña curvita, digamos, en las imágenes como tal. Y si me voy moviendo a los otros patrones, entonces cada uno de los filtros que tenemos ahí trata de detectar un patrón específico. Aquí creo que está más claro. Si notamos, ¿no? Que hay un patrón que está repitiéndose entre comillas. Acá tenemos otro patrón como tal, otro patrón como tal. Aquí también. Bueno, pues esos patrones son los que la primera capa son las que está detectando y las que lo activa, ¿no? Es decir, esa zona de la imagen es la que activa esa neurona, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la siguiente capa, ¿qué podemos notar en la capa número 2? No sé si ya podemos detectar algún patrón un poco más específico, ¿no es cierto? Exacto, estas figuras son un poquito más complejas basadas en la capa anterior. Es decir, la capa anterior detectaba, si ustedes revisaban, algo muy sencillo. Estas, utilizando esos patrones sencillos, las está mezclando y detectando patrones un poquito más complejos. ¿Sí? Entonces, ¿qué notamos aquí? No sé qué pueden identificar. Esta parte de acá ya se parece un poco más a rostro, ¿cierto? Es decir, esa zona se dedica a detectar ese tipo de patrón. Acá está más claro, es algo amarillo, no tal, ¿cierto? Y parece que es una zona vertical, ¿cierto? Eso detecta esa parte de la red. Y luego, bueno, podemos ir analizando. Creo que por aquí también está bastante claro como tal el patrón. Ojo, este patrón es, o el filtro que se utiliza en esa capa o la información en esa capa, está basada en la capa anterior. Es decir, va mezclando la información de la capa anterior para generar lo que tenemos aquí. ¿Vamos? Si vamos avanzando, vamos a la capa número 3, podemos ver que las imágenes que activan más a esas neuronas cada vez igual ya están un poquito más agrupadas entre sí. No sé si ahí pueden identificar algo más común. Aquí, ¿no? Podemos ver este patrón que tiene como tal. No sé si pueden ver alguna otra cosa que les llame la atención. Sí. Pero ese tipo de zonas es lo que la capa 3 se dedica a tratar de encontrar, ¿no? Aquí podemos ver que sí hay relación entre ellas, ¿no? Hay cierto tipo de relación entre ellas que es justo lo que está intentando buscar. ¿Ok? Y si nos vamos ya a la última capa, en este ejemplo, la capa 5, pues los patrones cada vez son más claros, ¿no? Entonces aquí sí podemos identificar que resulta que esta zona de aquí, básicamente lo que ha estado detectando es el rostro de un can, ¿cierto? El perro. Esa es lo que más le activa a esa zona. Y seguramente esta zona de aquí es la que aumentará la probabilidad de que cuando recibe una imagen similar, obviamente dará la alerta de que lo que ha encontrado en esa imagen es un perro. Esa sería la categoría de. ¿Estamos? Sí, bueno, y así tenemos las diferentes, por ejemplo, aquí el teclado, ¿no? Entonces resulta que hay un patrón que sí sigue y que esta zona de acá, pues posiblemente cuando la imagen que yo le suba entre a este patrón, pues lo detectará como si fuera un teclado. ¿Estamos? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, aquí podemos observar lo que hemos analizado muy brevemente. Tenemos la imagen,
va a pasar por unas capas de convolución, ¿cierto? Que me va a permitir ir identificando características particulares. Luego, una vez que ya identifica las características que vienen dados por el proceso de convolución, hacemos un flattening, esto se lo pasa a una capa profunda y la salida pues ya me dará la probabilidad de que esto pertenece a un objeto o otro objeto. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de las últimas capas que se han desarrollado, es decir, las que han dado mejores resultados en los últimos años. Obviamente es mucho más complejo, pero si se dan cuenta, cada una de estas cajitas sigue siendo convolución, 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 convolución. Es decir, mientras más compleja es la red, tiene mayor capacidad de reconocer mejor una mayor cantidad de objetos porque ya sabemos cómo funciona, ¿cierto? Hay algunas estrategias que tenemos aquí. Estas estrategias, por ejemplo, me permiten reutilizar información que tenía en las capas anteriores para evitar que la red como tal, por ejemplo, se dedique a memorizar, que es lo que no queremos, ¿cierto? Entonces, esto permite corregir en algunos casos esa tendencia que podría tener a memorizar los objetos, porque lo que buscamos es generalizar, es decir, que pueda reconocer nuevos objetos como tal y no memorizar los objetos que había. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una red más compleja, pero sigue siendo más de lo mismo. ¿Estamos? ¿Ok? Bueno, vamos a manos a la obra. En esta sesión la idea era de poner lo que acabamos de revisar en práctica como tal. Entonces vamos a empezar conectándonos a este enlace. Sí, este es un pequeño ejercicio en donde vamos a crear lo que habíamos visto, una red como tal. Y en este ejemplo nos permitirá detectar dos simples objetos. El primer objeto será manzanas, el segundo objeto será peras. ¿De acuerdo? Entonces, intentemos conectarnos a este enlace que tenemos aquí. Les dejo un minutito para que se conecten. Es una carpeta de OneDrive. ¿Estamos? Sí. Todos están en el ejercicio. Ok. Ok. Vamos a ingresar al código que tenemos aquí. Este código de Google Colab es un ejemplo. Y la idea es guardarnos una copia porque está en modo lectura. ¿De acuerdo? Entonces, al guardarnos una copia, vamos a poderlo manipular. ¿Sí? Entonces, ingresamos, le damos doble clic. Voy a ir haciendo el proceso despacio para que me puedan ir siguiendo. Muy bien. Vamos a File. Nos guardamos una copia en Drive. Ok, y en esta copia pues ya pueden manipular el ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Contiene dos secciones. La primera, vamos a crear esta estructura que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Donde tenemos una sola capa de convolución, ¿de acuerdo? Una sola, luego pasamos por el max pooling, hacemos el alargamiento, el flatten, luego lo pasamos a una red neuronal, entrenamos este ejemplo que tenemos aquí y luego verificamos para saber cuál fue el rendimiento que tuvo este ejercicio, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a generar una arquitectura más compleja, ¿sí? Es decir, vamos a agregar no solo una capa de convolución que teníamos acá, sino que vamos a agregar más capas de convolución cuyo resultado es que la red va a tener mayor capacidad de aprendizaje, ¿sí? Vamos a realizar el mismo procedimiento de entrenamiento y luego vamos a comparar los resultados. Entonces, notaremos que, bueno, ya veremos en la implementación cuál es el rendimiento que nos da esta red, ¿de acuerdo? Cuál es la accuracy que nos da y cuál es el que nos da utilizando una red un poquito más compleja. ¿Estamos? Entonces, vamos, manos a la obra. Ok. Lo primero que necesitamos realizar es conectarnos remotamente a la nube. Entonces vamos a la parte de la derecha y nos damos clic en conectar. Okay. Una vez que verificamos que estamos conectados, aquí nos permite ver los recursos que se están utilizando, ¿no? Y en este caso tenemos el sistema, la RAM y el disco. El primer paso, vamos a ir ejecutando secuencialmente, es chequear si es que vamos o estamos conectados a la GPU, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a ejecutar el código. La primera línea lo que nos hace es verificar que efectivamente estamos conectados a una GPU, ¿de acuerdo? La segunda, vamos a utilizar un dataset, es decir, un conjunto de datos de información que me permite entrenar, en donde tenemos un conjunto de datos de peras y otro conjunto de datos de manzanas. Eso ya está en la nube, lo vamos a descargar y lo vamos a colocar en nuestro sistema. ¿Sí? Entonces vamos al siguiente paso. Estamos descargando el dataset y podemos ver peras, manzanas. Son 60 megas más o menos. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la parte de la izquierda, en donde está la carpeta que me muestra la información que está almacenada en el disco remoto, pues ya tenemos el dataset aquí, peras y manzanas. Sí. El siguiente paso es vamos a descomprimir esa información. Y aquí podemos notar que estamos rescatando las imágenes del... Estamos rescatando las imágenes, ¿okay?, de peras y manzanas, que están, obviamente son más datos de entrenamiento, pero la consola me permite ver solo poquitos, y queremos visualizar esa información. Entonces vamos a utilizar una librería que se denomina IPyPlot. Instalamos esa librería, estamos en la línea 4. Y si notamos acá, ya tenemos las carpetas donde están los datos de entrenamiento y los datos de testeo. ¿Sí? Se separan. Los datos de entrenamiento, tal como dice la palabra, me permite entrenar la red, es la información que se utiliza para entrenar la red. Los datos de testeo es la información que se utiliza para verificar si es que esa red funciona correcta. La idea es que esa información no se puede, es decir, yo no puedo utilizar los datos de testeo para entrenar. Eso se llama hacer trampa, ¿sí? Los datos de testeo son exclusivamente solo para verificar que la red funciona bien o funciona mal, pero no se debe de utilizar para eso. ¿Estamos? Sí. Entonces, sí. ¿Y cuáles serían las consecuencias para entrenar? Si tú los datos de testeo los utilizas para entrenamiento, los resultados van a ser mejores, pero no estás demostrando de que puede reconocer nuevas imágenes. La idea de cuando tú creas una red neuronal convolucional es que
tenga la capacidad de reconocer nuevas imágenes. ¿Sí? Entonces, a los datos que tú tienes, tú separas una porción de estos datos únicamente para verificar que funciona bien. Y esos datos tienen que estar separados del entrenamiento. ¿Sí? Entonces, es hacer trampas si tú coges esos datos y esos los utilizas para entrenar. Quiere decir que la red ya sabe qué información le va a llegar. Entonces, sí, eso vamos. Muy bien. Nos vamos a la línea 5. Recoge la información que tenemos de los datos y nos permite observar algunos ejemplos de los datos de entrenamiento. Si los vemos aquí, aquí tenemos los datos correspondientes a manzanas y acá tenemos algunos datos correspondientes a peras. ¿Sí? ¿Qué es lo deseable? Que las imágenes sean aquellas que me permiten generalizar, es decir, que sean diferentes. ¿Sí? Entonces tengo diferentes tipos de peras y acá tengo diferentes tipos de manzanas. ¿Sí? Entonces, mientras las imágenes sean cada vez más diferentes, eso ayuda. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver algunas de las imágenes que van a servir para la parte de entreno. ¿Estamos? Cargamos las imágenes. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, ya vamos a crear el dataset como tal. Y nos vamos ya a que ese dataset básicamente se cargue en la parte de la memoria. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué hacemos este paso si ya tenemos la información como tal? Puede darse el caso de que los datasets son muy grandes, y si yo cargara todo en la memoria, voy a saturar la memoria. Es por eso que más bien se utiliza una estrategia que va cargando la información y no carga todo de una sola porque puede saturar. ¿Estamos? Sí. Entonces, por eso que generamos como tal una solución denominada dataset. Listo. El siguiente paso es básicamente la generación de la primera red, de la red que habíamos comentado en la parte de la izquierda. Si ustedes analizan lo que tenemos aquí, en esta parte de acá, en la arquitectura 1, es justamente lo que tenemos acá, ¿de acuerdo? De hecho, la imagen que generé utilizando IA es pasándole este código que tenemos acá y le pedí que me genere la arquitectura. Así que esta es la arquitectura en donde yo solo tengo una capa de convolución, tal como pueden observar aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Creamos el modelo. ¿Sí? Aquí podemos ver en la tablita cómo está estructurado el modelo. ¿De acuerdo? Nuevamente tenemos una convolución, max pooling, un alargamiento, flatten, y esto lo pasamos a una red neuronal. ¿Estamos? Muy bien. Y ahora procedemos a la parte de entrenamiento. Aquí el entrenamiento se le conoce como fit. ¿Cuáles son los datos que voy a utilizar para entrenar? Es el dataset de entrenamiento. Lo que habíamos dicho. Para entrenar solo utilizamos el dataset de entrenamiento. Y el número de épocas quiere decir este dataset de entrenamiento, cuántas veces lo vamos a barrer. ¿De acuerdo? En este caso le colocamos número de épocas igual a 1, quiere decir que todo el dataset lo vamos a barrer o se va a utilizar para entrenar una sola vez. Es decir, va a recorrer una sola vez por todo el dataset y luego lo vamos a probar con el dataset de testeo. ¿Sí? Es decir, tomamos los datos de entrenamiento, entrenamos a la red y luego probamos a ver qué tan bien nos pueden. ¿Sí? Y veamos cuál es el resultado. Si nosotros ejecutamos entonces el proceso de entrenamiento, ¿ok? Y lo probamos con los datos del testeo, podemos ver que nos da un accuracy aproximadamente del 80%. ¿Sí? Estamos 80%. Quiere decir que de los datos de entrenamiento que se probaron, el 80% coincidió con lo que se estaba buscando. El 20% falló. Es decir, manzanas los reconoció como peras y peras los reconoció como manzanas. Falló en un 20%. ¿Sí? Entonces, ¿se puede mejorar? La respuesta es que sí. ¿Cómo lo puedo mejorar? Me voy a una arquitectura donde le doy un poco más de capacidad de aprendizaje. ¿Sí?
Y en este caso, nuevamente, el código que tienen ahí, yo lo pasé, generé una arquitectura y en este caso tenemos 3 capas de convolución y agregamos 2 capas de 2 redes, ¿sí? 2 redes neuronales, una a continuación de la otra, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, lo que vamos a hacer aquí es que no solo vamos a pasar una sola vez los datos de entrenamiento, sino que lo vamos a pasar más veces. ¿Ok? Es decir, le vamos a decir, no solo utilices el dataset, sino que una vez que ya has corregido los pesos, otra vez te voy a pasar para que hagas un refinamiento de esos pesos. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Ustedes lo pueden configurar, pero por defecto le hemos colocado, creo que estaba en un número de, tenemos aquí 10, ¿de acuerdo? Tenemos 10. Entonces, aquí está la red. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos más capas de convolución y 2 capas más, otra capa más de la capa más, bueno, dense layer. Y luego, procedemos al entrenamiento con 10 épocas, quiere decir que vamos a pasar 10 veces la red. Y finalmente vamos a probar con el dataset de testeo, ¿de acuerdo? Y veamos qué resultado nos da. Veamos, vamos a la obra. Aquí está la nueva red. Y aquí empezamos con la Eco 1, pasa toda la red, luego vamos a la siguiente, a la 2, a la 3, y en este caso iríamos hasta la número 10, ¿sí? Porque esa es la configuración que le pusimos. Acá podemos observar cómo va la parte de la pérdida. Si podemos ver, está aprendiendo la red, mientras vaya bajando, quiere decir que sí, está aprendiendo porque el nivel de pérdida cada vez se va haciendo más pequeño. Vamos a la 9, vamos a la 10, probamos con los datos de testeo. Y en este caso nos ha dado un accuracy del 98.4. Entonces, si ven, hemos saltado del 80% más o menos, que era una capa simple, mientras lo volvemos más complejo, va mejorando los resultados. En este caso, 98.4%. Ahora, ¿cómo podemos verificar si esa red tiene la capacidad de generalizar? Pues le vamos a dar datos que no ha visto antes. Entonces, en la siguiente línea estamos rescatando una imagen de Internet, ¿de acuerdo? Y lo que estamos haciendo, a esa imagen le vamos a pasar a la red y le vamos a pedir que nos dé identificando si es que corresponde a una pera o corresponde a una masa. ¿Ok? Entonces, veamos este ejemplo que tenemos aquí. Nos va a mostrar la imagen que ha descargado, ¿no es cierto? Esta es una imagen nueva que no la conocía, la bajamos de internet. Nosotros sabemos lo que es, pero queremos que la red nos diga si es que lo aprendió o no. Así que veamos. Ajustamos la imagen, lo pasamos, les pedimos que al modelo que entrenamos nos dé la predicción de lo que cree. Y luego en este caso, pues de hecho, en este ejemplo nos dice que son pairs. Y ojo, vamos a ver qué pasa si es que cargamos más imágenes. Aquí podemos observar, o bueno, subí otras imágenes que pueden ir probando con estas. Pueden descargarse otra imagen que ustedes consideren este, que quieran probar. ¿De acuerdo? Entonces veamos aquí. Cargamos otra imagen a ver qué tal nos va. Sí, cualquiera de esas la pueden probar.
Bueno, en este caso no sé. Sí. Sí. Ok. Bueno, y pueden ir cargando más imágenes, ¿no? Para ir verificando si es que funciona. Y claro, esta es la prueba de fuego, porque son imágenes que no había conocido antes. ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes le pueden probar al sistema a ver si logra reconocer. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que pueden existir herramientas que me facilitan la vida. El ejercicio que acabamos de hacer es código, ¿no es cierto? Y vamos generando el código, necesitamos conocer los conceptos para poderlos utilizar, pero ¿qué sucede si queremos, de cierta manera, irnos directamente ya a la aplicación? Existen herramientas que nos permiten generar estas aplicaciones. Una de ellas es el Teachable Machine. Pueden ingresar con este link o directamente buscar en Google Teachable Machine, les va a ir directamente al enlace, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos nos permite ingresar a la aplicación. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar. Bueno, les dejo unos segundos para que puedan utilizar el QR o directamente escriben Teachable Machine en Google e ingresar. Utilizando más épocas, no mejorar, no sé. Puede mejorar, sí. Sí, claro. O sea, puede ir creando, hay varias formas de optimizar. La principal, si tienes más datos, obviamente. Si este es un ejemplo pequeño, si se dan cuenta, hay pocos datos en realidad. Mientras más datos tengas, mejor. La otra, en función de los datos que tienes, puedes hacer una estructura más compleja, es decir, más capas de función, menos capas de función y demás. Y luego puedes ir estableciendo estrategias para mejorar el entrenamiento, como por ejemplo aumentar el número de épocas o utilizar otras estrategias que permiten optimizar ese entrenamiento. ¿Sí? Entonces sí, o sea, se puede ir mejorando. Sí. Ok. Muy bien, vamos acá. Teachable Machine, ingresemos. ¿Qué nos dice? Esta es una herramienta que nos permite crear lo que acabamos de hacer, pero de una forma mucho más sencilla. Vamos a empezar. ¿Qué tipo de proyecto podemos crear? Tenemos un proyecto de una imagen, un proyecto de audio, un proyecto también de imágenes, pero utilizando las poses del cuerpo humano y demás. Vamos a empezar con la parte, en este caso vamos a trabajar con imágenes, ¿de acuerdo? Tenemos dos categorías, una imagen de tipo estándar o una imagen embebida. Embebida quiere decir para un dispositivo con recursos limitados, ¿sí? Un celular, un chip, ¿qué más? Algún sistema autónomo, un robot, ese tipo de dispositivos que tienen energía limitada. Obviamente las imágenes son microcontroladores, las imágenes son más limitadas, ¿no? Pero si vamos a trabajar con una computadora tradicional, pues nos vamos con un modelo estándar. ¿Ok? Y aquí nosotros podemos definir directamente las clases. Es decir, cuáles son las categorías de objetos con los que vamos a trabajar y nosotros podemos automáticamente decir con cuántos vamos a trabajar. En este ejemplo vamos a trabajar con un cubo. Ustedes pueden buscarse sus propios objetos. Un koala, una llave, un llavero y tenemos un marcador. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crearnos las categorías. Categoría 1, como habíamos comentado, pongamos koala. Categoría 2 tenemos un llavero. Podemos agregar una clase. La categoría 3 tenemos el búho politécnico. Categoría 4 tenemos un marcador. Y lo que se suele hacer es generalmente cuando no es ninguno de los objetos que queremos, ¿sí? O sea, no es ni llave, no es ni koala, ni marcador. Agregamos una nueva clase que le podemos colocar como otros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es cualquier otra cosa que no pertenezca a los modelos que estamos buscando. Esa suele ser una recomendación que se suele utilizar, ¿sí? Otros. Ahora, para los que tienen webcam, podemos capturar las imágenes de entrenamiento directamente con la cámara web. O podemos cargar las imágenes de un repositorio. En el enlace que les pasé hace un momento, ahí tenemos las imágenes de un repositorio para las personas que no tengan cámara. ¿Sí? Entonces, si nos vamos acá en la carpeta de la GSIG, aquí tenemos los samples.
Y aquí nosotros tenemos las imágenes. Unas imágenes que yo tomé de estas muestras que las pueden utilizar en el caso de que no tengan cámara. ¿Sí? Entonces, para los que no tienen cámara, pues se descargan esta, cada una de estas muestras y las pueden cargar manualmente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la categoría Others, que habíamos dicho, la categoría Marcador. Se están descargando las otras categorías. ¿Sí? Hagamos un ejemplo, la parte de marcador, entonces sí se descargan, vamos a descargarnos marcador. Y aquí tenemos algunas muestras de un marcador, obviamente, que fueron tomadas con la cámara. ¿Sí? Entonces, esos lo pueden directamente cargar al modelo que vamos a hacer. Para los que tenemos cámara, entonces se activa la cámara, como pueden observar ahí. En esta categoría es la categoría del koala. Entonces, la idea es que le voy a dar muestras del koala, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? El objetivo es tratar de darle muestras cada vez más diferentes del mismo objeto. Entonces, voy a intentar moverlo, rotarlo, acercarlo, alejarlo, darle la vuelta por todos lados. Obviamente, eso va a ayudar a que el modelo pueda aprender más rápido. Y yo tengo que tratar de esconderme para que no me vean. Entonces, podemos presionar y empieza a capturar las imágenes y a entrenar. Sí. Pues, vale. Y bueno, motivos de ejemplo, vamos a colocar unas 400 muestras. Aproximadamente. Nos vamos a la siguiente, en el caso del llavero. Y le damos el llavero. Nuevamente, sacar. Y empecemos a capturar las imágenes. Ok, vamos a la siguiente. Vamos. Ok, tenemos el marcador.
Y la última categoría es básicamente todo lo que no es las otras los objetos que habíamos visto. En este caso sería la pizarra que está vacía, ¿no? O en el caso si yo estoy al frente, pues también tomará muestras de cosas que no pertenecen a ninguna de las clases. Ok, bien, listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en el siguiente paso? Bastante sencillo. Procedemos directamente a entrenar el modelo. ¿Sí? Aquí podemos configurar algunas características. Ya sabemos el número de épocas. El número de batch size quiere decir de cada uno de los datos de entrenamiento, qué grupito de los datos de entrenamiento voy a utilizar para encontrar los pesos. Entonces, eso es lo que se conoce como batch size. ¿Sí? Y el learning rate es cuando yo voy agregando los pesos, qué tan largo quiero que sean los saltos que voy a dar. ¿Sí? Entonces, también estos suelen ser los valores más típicos, más comunes. Pues sí, los vamos a dejar. ¿Ok? Entonces, empecemos a entrenar. Pues básicamente va a tomar los datos de entrenamiento, que son los que hemos capturado automáticamente, y va a utilizar el computador para entrenar. ¿Sí? Obviándonos todo el proceso que habíamos visto. Uy, ¿se quedó ahí? Y monitorizamos y la GPU debería de activarse y empezó el entrenamiento. ¿Sí? Aquí podemos observar cómo va con el número de épocas y aquí podemos observar la carga en la GPU, por eso está utilizando la GPU del sistema para entrenar. ¿Sí? Ok. Una vez que ha terminado, automáticamente utiliza la cámara del sistema y nos permite verificar si es que el modelo funciona o no. Aquí tenemos las clases que habíamos definido. ¿Sí? Esta es la entrada de información, la cámara, y podemos ver si el modelo permite reconocer o no los objetos. Si nos damos cuenta, other será lo que habíamos dicho a todo lo que no es el objeto que habíamos definido. Y pues vamos a probar. Vamos con este. Podemos ver que en algunos casos sí lo va identificando, ¿no? Como igual a que habíamos dicho. Ok. Vamos con el búho. Te va bastante bien con el búho que tenemos. ¿Conocen? Que veo. Ok. Y el otro era el marcador. Sí, los casos, pues, sí, bastante bien. Sí. Entonces, de esa manera podemos generar una implementación bastante sencilla de lo que utilizamos. Si queremos esta herramienta ya mandarlo a producción para alguna aplicación, básicamente podemos directamente exportar. ¿Sí? Entonces, la red que yo acabé de entrenar, con los datos de entrenamiento que yo lo puse, quiero utilizarlo en alguna aplicación, pues tenemos diferentes formas de cómo exportar esta información. TensorFlow, GS, tenemos el TensorFlow tradicional o el TensorFlow Lite en el caso de dispositivos más sencillos. ¿Sí?
Me permite descargar el modelo ya entrenado, con los datos que acabé de entrenar, y adicionalmente me genera un código de ejemplo. ¿Sí? Es decir, me dice cuál es el código que tienes que utilizar en el caso que tú requieras usarlo directamente en tu aplicación. ¿Sí? Entonces, aquí tomará algunos minutos para convertir el modelo como tal y me permite descargar el modelo ya entrenado. ¿Ok? Y de esa manera ya lo podemos utilizar directamente en las aplicaciones que vayamos a requerir. ¿Estamos? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta como tal. ¿No? Esperaremos a que termine de generar el modelo. ¿Qué pasaría si el alerting rate se le sube, se le aumenta? O sea, ¿sí mejoraría o hay unos riesgos ya se le ponen valores finales? Lo que sucede es. Aquí tenemos. Bueno, el objetivo es encontrar los mejores pesos que puedan existir. ¿De acuerdo? Y para eso es como encontrar el punto más profundo si tuviéramos una curva, ¿de acuerdo? Entonces tú estás en una curva y el objetivo es encontrar el punto más profundo de esa curva. El learning rate es, si tú estás dirigiéndote en esa dirección, cada cuántos pasos quieres dar para conseguir ese objetivo. Si el learning rate es muy bajo, lo que va a pasar es que vas en la dirección correcta, pero no vas a llegar al objetivo principal porque va a pasos muy chiquitos. Si vas muy rápido, en cambio, te puedes pasar al otro lado. Es decir, en lugar de encontrar la parte baja, te vas a volver a subir nuevamente. Entonces, el learning rate es el que permite controlar eso. Es decir, cada cuántos saltos quieres dar con el objetivo de encontrar los mejores valores posibles. ¿Y hay algún como estimado, valor estimado, o que sea algo de funcionar? Los que pusimos aquí son los recomendados, pero no hay, digamos, como tienes que usar este valor, ¿sí? Sino que ya depende de las características del problema con el que estés tratando y de los datos con los que estés. ¿Sí? Pero digamos, el valor que pusimos suele ser el que, digamos, empiezas a trabajar con ese a ver qué pasa. ¿Sí? Ok, muy bien, ya tenemos aquí, podemos descargar el modelo. Y ya lo podemos utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que les quería contar. De mi parte, les agradezco por su tiempo. Espero que esta pequeña introducción a este campo de conocimiento les haya gustado. Y les invito, para los que trabajamos aquí, los estudiantes que estén interesados en este tema y trabajar en este tema, un corte comercial, les invito a participar en el Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial Alan Turing, donde trabajamos con estos temas, creamos proyectos, tenemos proyectos en esta área de inteligencia artificial, de visión por computador, pues, y todos los estudiantes y colegas son bienvenidos a participar. ¿Estamos? Muy bien, les agradezco mucho por su tiempo. Sí, de la parte de arriba, una pregunta. Sí, sí, claro. Si alguien tiene alguna pregunta, no hay ningún problema. No lo puedes escribir por el. Sí, dígame. ¿Cómo está, profe? Primeramente, muchas gracias por toda la ponencia, ha sido muy enriquecedora y queremos, por favor, compartirle un par de preguntas que tenemos aquí los chicos. Entonces, uno de los asistentes les va a hacer la pregunta. Buenas tardes. Una pregunta, yo tengo dudas sobre los datos. Tengo dudas sobre los datos de entrenamiento. ¿Qué porcentaje los usas en el entrenamiento o se usa en el La recomendación, sí.
cuando tú lo divides en datos de entrenamiento y datos de testeo, los datos de entrenamiento tienen que ser un mayor porcentaje que los datos de testeo. Un valor recomendable suele ser un 70-30, 70% para entrenamiento, 30% para testeo, o un 80-20 también suele ser aceptable, un 80% para entrenamiento, un 20% para testeo. Todo depende de la cantidad de datos que tengas disponibles, ¿sí? Porque en algunos casos, dependiendo del problema a analizar, en algunos casos es sencillo encontrar datos, en otros casos es muy difícil encontrar datos. Cuando es difícil encontrar datos por alguna característica en particular, lo que se suele hacer es, se puede utilizar estrategias de generación, es decir, tú tienes una imagen, por ejemplo, el dataset te da solo esta imagen de acá, y tú, para generar más datos de entrenamiento, empiezas a hacer, por ejemplo, operaciones de rotación sobre la imagen que tenías anteriormente. Eso va a hacer que vas a tener más muestras de entrenamiento, a pesar de que en realidad es la misma imagen, pero el hecho de hacer una operación de rotación, eso ayudaría a tener más muestras, entre comillas, de la clase que estás buscando. Entonces, 70, 30, 80, 20 suele ser un valor aceptable, pero la idea es de que la mayor cantidad de datos vayan a entrenamiento. Y lo segundo, que los datos de testeo no se usen para entrenar. ¿Sí? Esa es la siguiente recomendación. ¿Estamos? Ok. Muchas ¿Más gracias, preguntas? profe. Sí, por favor, una pregunta es, esta va de mi parte. Bueno, hasta el momento hemos utilizado en general la infraestructura propia de Google, ¿no? Y a mí me nace ahí una consulta. Supongamos que yo quiero hacer un entrenamiento, pero ahora con datos que para mí serían privados, por ejemplo, el rostro de empleados de mi empresa para poderlo reconocer. Claro, siempre que tenga el consentimiento y esté en norma con la privacidad de datos, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero hacer una máquina que pueda reconocer nombres de mis empleados y darles la etiqueta de su nombre, ¿no? Pero yo lo quiero hacer local porque son datos propios de mi empresa y quiero manejarlos yo. ¿Cuánto cree usted que estima que debería ser la inversión o si es que es factible si yo lo quiero hacer localmente a este modelo? Ok. En el caso de inversión como tal, todo dependerá si tu intención es crear más modelos a lo largo del tiempo. Es decir, tú compras una infraestructura y si te das los recursos para comprar esa infraestructura, la idea es que se vaya utilizando con el tiempo, ¿sí? Entonces, si tú vas a crear más modelos, no solo para una sola tarea en específico, sino para más tareas, es recomendable que tú tengas tu propia infraestructura. Y la cantidad de recursos dependerá de cuántos empleados tengas, de algunos factores que es lo que necesitas encontrar y todo eso. Ahora, si tu intención, en cambio, es solo hacer una tarea específica como tal, solo crear un modelo y esa infraestructura no la vas a utilizar, yo te recomiendo que es mejor alquilar, ¿sí? Entonces, es mejor, se puede establecer algunas estrategias para asegurarte que la información que vas a compartir siga manteniéndose privada, ¿sí? De hecho, hay un gran campo de investigación que trata sobre ese tema, de cómo entrenar tratando de anonimizar los datos o que los datos no sean legibles para otra persona. Sí se puede, digamos, tratar de buscar una de esas estrategias, pero si solo es una aplicación, es mejor alquilas esa infraestructura, la utilizas y pues obviamente ya luego solo utilizas los resultados. Entonces, todo dependerá del giro del negocio y de qué tan común va a ser utilizar esa infraestructura como tal. Sí. Listo, profe, Leo, muchas gracias. ¿Más preguntas? Ok. Muchas gracias por sus preguntas. Nuevamente, gracias a todos por su atención y queda abierta la invitación a que nos acompañen en el Laboratorio de Inteligencia y Visión Artificial ALA. Gracias a todos. Muchas gracias.